La parte 2 es una historia de reconciliación. Es el rompecabezas de la memoria que empieza a encajar. Y es la pregunta final. ¿Será esta familia lo suficientemente grande como para acoger a quien fue excluido de su propia historia? Acompáñanos en la parte 2, donde no solo se revela el pasado, sino que también empieza a reescribirse el futuro, frase por frase, persona por persona. Esa tarde entré temprano a la cocina. Pollo asado, pastel de papa, ensalada de manzana. Los platos favoritos de George. Thomas me ayudó a lavar las verduras. Torpe, pero meticuloso. No le di muchas instrucciones. Aprendía observando, y su memoria corporal parecía regresar más rápido que la mental. Clara llegó primero. Traía una botella de vino y los documentos impresos, protegidos en una carpeta de cuero. No hace falta más papeles, le dije. Ya creo en esto. Esto no es para usted, es para Thomas. Por si alguna vez quiere saber por dónde anduvo, cómo fue olvidado por el mundo. Asentí. Le señalé el jardín trasero. Está regando las flores. Adelante, si quiere. A las 6 en punto, la puerta seguía cerrada. No se escuchaban autos. Sabía que Andrew probablemente no vendría. Pero igual puse 4 juegos de platos y cubiertos. El asiento de mi hijo seguía en su lugar habitual, a mi izquierda. No moví nada. Thomas se sentó frente a mí, Clara a un costado, y un espacio vacío que me hacía mirarlo cada 10 minutos. Cenamos, conversaciones suaves. Thomas contó que había recordado algunas palabras en francés. Clara sugirió llevarlo a la biblioteca pública la próxima semana. Yo trataba de no mirar ese asiento vacío, y entonces, justo cuando iba a servir el postre, sonó el timbre. Fui a abrir. Tenía las manos impregnadas del olor a canela de la última rebanada de manzana. Era Andrew. Estaba ahí, con las manos vacías, pero la mirada llena de cosas que aún no se animaba a decir. «Mamá, ¿todavía queda algo para mí?» Sonreí, con una sonrisa que no sabía que había olvidado cómo se sentía. «Siempre queda algo para ti». Esa noche, cuando ya todo estaba limpio, me senté sola en el porche trasero. La luna creciente colgaba sobre el tejado. Thomas estaba en la sala contándole a Clara la historia de una bicicleta roja. Andrew jugaba ajedrez con Rachel en la habitación de al lado. Sus risas se oían tenues, pero reales. Me recosté en la silla, mirando el cielo sin estrellas, y susurré: «George, tú te fuiste, pero la parte de ti que quedó nunca desapareció. Solo necesitaba tiempo para encontrarla de nuevo». Y ahora, por fin, esa pieza había vuelto a casa. Siempre creí que había cosas en la vida que simplemente estaban fuera de mi comprensión, como la muerte, la traición o el silencio prolongado de un ser querido. Pero lo más difícil de aceptar es cuando la verdad llega justo en el momento en que ya no sabes si querías encontrarla. El resultado oficial del laboratorio forense del estado de Arizona llegó una mañana soleada, por correo urgente. No tenía intención de abrirlo de inmediato. Preparé té, regué las plantas, limpié la cocina. Esperé a que Thomas se despertara, pero seguía en su cuarto. Clara había quedado de venir por la tarde, y Andrew llevaba 2 días sin llamar. Finalmente me senté en la silla de madera junto a la ventana, con las manos temblando un poco mientras abría el sobre por el borde. La primera hoja era una introducción técnica. La pasé de largo. El análisis de las muestras de ADN indica: probabilidad de que Thomas Whitmore y George Whitmore sean gemelos monocigóticos, 99.94%. Dejé la hoja sobre la mesa. Mis ojos no lloraron, pero el pecho me pesaba como si llevara piedras dentro. Era real. Toda duda había desaparecido. Thomas era el hermano gemelo de mi esposo. Una parte de George, una que nunca había conocido. Ya no podía llamarlo el hombre que se parecía demasiado a mi marido. Ahora era sangre, era familia. Escuché pasos suaves bajando por las escaleras. Thomas apareció, el cabello aún despeinado, con la camisa que le lavé ayer. La luz le daba justo en el rostro. Y por primera vez no me recordaba a George de una forma dolorosa, sino que evocaba algo más profundo. Continuidad. ¿La desperté?, preguntó. Negué. Number. Llegó una carta esta mañana. Es el resultado. Se quedó inmóvil. ¿Qué soy? Le mostré la hoja. Hermanos gemelos,
casi certeza absoluta. No dijo nada. Tampoco se sentó, pero sus ojos, por primera vez, no me miraban como a una extraña, sino como alguien que por fin había sido llamado a casa. Entonces no soy una invención, murmuró. Soy real. Siempre fue real, solo que nadie tuvo suficiente paciencia para confirmarlo. Desayunamos juntos. Fue una comida silenciosa, pero ya no incómoda. Lo vi masticar cada trozo de pan con calma, sin la cautela de los primeros días, y en ese momento sentí que mi cocina ya no estaba incompleta como en los últimos 3 años. Tenía la taza de té en la mano cuando sonó el teléfono. Era Andrew, contesté. Ya lo leí, dijo sin rodeos. Clara también me mandó los resultados. Guardé silencio. No sé qué esperaba, pero definitivamente no esto. ¿Por qué? Pregunté. Porque ahora vas a intentar hacerlo parte de la familia, aunque todo venga de un secreto. ¿Sabes lo que eso rompe? Tienes miedo, dije suavemente. ¿Miedo a qué? A perder el lugar de tu padre, a que yo ponga a otro en ese espacio vacío. Pero nadie puede reemplazar a George, y tampoco se puede reemplazar la verdad. Andrew suspiró. Necesito tiempo. Eso lo dijiste desde el primer capítulo, respondí sin pensar. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ese tiempo? ¿Huir o enfrentarlo? Silencio. Quiero que vengas a cenar esta noche, continué. No hace falta vino, ni postre, ni discursos, solo una comida. Andrew no respondió, pero antes de colgar escuché su respiración honda. Lo pensaré. Colgué. Thomas me miró, sin preguntar nada, pero entendí que comprendía, porque por primera vez desde que entró en esta casa dijo, si él es su hijo, entonces no me voy a ir, a menos que usted me lo pida. Lo miré a los ojos. Number, quiero que se quede. Nunca fui de escribir diarios. George, mucho menos. Solía decir, cada vez que escribo algo, siento que estoy admitiendo que algo está mal. Y por eso casi nunca lo hacía. Pero después de que murió, al ordenar el cajón de su mesa de noche, encontré una pequeña libreta de cuero, delgada, sin fechas. No me atrevía a abrirla en 3 años. Pensé que ya sabía lo que George diría. Pensé que lo conocía lo suficiente como para no necesitar más palabras. Me equivoqué. Esa tarde, Clara llegó más temprano de lo previsto. Traía un nuevo archivo, otro del sistema de personas desaparecidas, pero yo no quería abrirlo todavía. Tengo algo que quiero que veas, le dije, y le entregué la libreta. Clara la observó un momento, y luego la abrió con mucho cuidado. Dentro, la letra de George, firme, ordenada, como su forma de estar siempre detrás de mí sin eclipsarme nunca. La primera página tenía anotaciones sueltas. El día que nació Rachel, una frase de los Beatles, algunas ideas para la empresa de cerámicas que soñaba con fundar. La segunda, Margaret habla con los panaderos como si fueran amigos de toda la vida. Amo cómo lo hace sin pensarlo. La tercera, Andrew me preguntó si alguna vez deseé haber nacido en otra época. Le dije que no, pero sí. Si esa época hubiera permitido conservar a todos los que uno ama. Clara se detuvo. Esta página, asentí. Nunca la había leído hasta ahora. Seguimos pasando páginas. La mayoría eran notas dispersas, pero en la última, Clara se detuvo. Sus manos temblaron un poco. Allí, con tinta más oscura, como escrita tiempo después, estaba esta frase. Tenías los mismos ojos que yo. Mamá dijo que no sobreviviste, pero a veces sueño que estás bajo el árbol de mango, haciéndome señas para que vuelva. Tal vez lo imaginé, tal vez alguien eligió olvidarte. Contuve la respiración. El árbol de mango estaba en el jardín de la casa de mi suegra. Lo recuerdo, muy claramente. George solía llevar a Andrew en su espalda y dar vueltas a su alrededor cada verano. Él lo sabía, dijo Clara. Negué suavemente con la cabeza. O lo sentía, pero nunca tuvo pruebas, y nadie se lo confirmó. ¿Y nunca se lo dijo a usted? Guardé silencio. Eso es lo que más me duele. George cargó con esa sospecha. Y murió con ella. Ojalá me lo hubiera preguntado, dije, o que al menos lo hubiera dicho en voz alta. Tal vez creyó que usted ya tenía suficiente con lo que llevaba. Nos quedamos en silencio. Clara colocó la mano sobre el cuaderno, como si con eso cerrara también un capítulo de su propia vida.
¿Cree que debería mostrárselo a Thomas? Clara me miró. Solo si usted cree que él es lo suficientemente fuerte para saber que… Tal vez George sí lo supo, pero no pudo hacer más. Asentí lentamente. Él merece saberlo. Esa noche, dejé el cuaderno sobre la mesa de la cocina. No dije nada. Cuando Thomas bajó a cenar, lo vio. Asentí con la cabeza, dándole a entender que podía abrirlo si quería. No se apresuró. Terminó de comer, lavó los platos, se secó las manos y recién entonces se sentó. No lo observé, pero escuché el sonido de las páginas al pasar. Luego, el leve chirrido de la silla mientras se recostaba en silencio. Un rato después dijo: «Él no me olvidó». Me giré. Thomas no lloraba, pero su mirada parecía tener una capa de vidrio empañado, reflejando algo que había estado enterrado durante décadas. No me lo imaginé todo. No fui un error de la memoria. Number usted fue la parte escondida, no porque no valiera, sino porque temían que la verdad doliera. Thomas asintió, luego susurró: «Por primera vez en mi vida, sé que alguien me amó, aunque en silencio». La puerta se abrió mientras yo aún limpiaba la mesa. Andrew entró sin tocar, como cuando era niño, pero esta vez sus ojos no me buscaron a mí. Se detuvieron de inmediato en Thomas, que aún tenía la mano sobre el cuaderno abierto. «¿Qué es esto?», preguntó con voz fría. Thomas levantó la vista, algo sorprendido. «Hola, muchacho», dijo con suavidad. «¿Muchacho?», repitió Andrew, como si lo hubieran abofeteado. Me acerqué. «Andrew, no es lo que crees». «¿No es lo que creo?», alzó la voz. «Entonces explícamelo. Explícame por qué él está aquí, en la cocina de papá, leyendo un diario que papá nunca compartió ni contigo ni conmigo». «Mamá, ya te «No», me interrumpió. «¿Cuántas cosas más me ocultaste? El resultado del ADN, el diario de papá, y ahora esto». Respiré hondo. «No te oculté nada. Estaba intentando entender, como tú me pediste, que no confiara ciegamente en nadie». «¿Y ahora confías tanto que dejas que un extraño lea los recuerdos de papá?». Thomas bajó la mano y empujó el cuaderno hacia mí. No dijo nada. No se defendió. Solo me miró, como si ya conociera esa mirada de ser malinterpretado. Andrew se acercó, tomó el cuaderno y hojeó rápido, hasta detenerse en la última línea. «Tal vez lo imaginé, tal vez alguien eligió olvidarte». Sus ojos se oscurecieron. «No lo entiendo», dijo, en voz baja pero firme. «Si papá lo sabía, ¿por qué no dijo nada? ¿Acaso nunca pensaste que quizás eligió no creerlo? ¿Que tal vez no quería que ese pasado regresara? O tal vez», respondí con calma, «tu padre no quiso herirnos con algo de lo que no estaba seguro, igual que tú, ahora». Andrew apretó el cuaderno entre las manos. «Estás intentando reemplazar a papá con otro hombre». «No», respondí por primera vez con voz elevada. «Nadie puede reemplazar a tu padre. Nadie. Pero Thomas no es un reemplazo. Él es quien fue arrebatado, la parte que George nunca pudo recuperar». El ambiente se volvió espeso. Andrew guardó silencio unos segundos. Luego miró a Thomas. «¿Qué cree que es en esta familia?». Thomas no respondió enseguida. Después dijo: «No creo ser nada. Solo soy alguien que una vez tuvo un hermano y lo perdió. No pido nada. Solo estoy aprendiendo a existir, por primera vez, sin tener que callar». Andrew se giró, respirando con fuerza, y caminó hacia la puerta. «¿A dónde vas?», le pregunté. «A respirar», dijo con voz quebrada. La puerta se cerró de golpe. No fue un portazo, pero resonó en la cocina que ya empezaba a oscurecer. Me quedé quieta. Thomas tampoco se movió. «Lo siento», murmuró. «No debí…». «No», lo interrumpí. «No es tu culpa. Es culpa del tiempo, que nos aleja de nosotros mismos, de los otros, de la verdad». Miré por la ventana. Afuera la noche apenas comenzaba, y dentro de mí sentí una certeza clara. Si no hacía algo, podría perder a Andrew por segunda vez. No por un error, sino porque ya no sabría si tenía un lugar en esta historia que ahora reescribíamos. Me desperté cerca de las 2 de la mañana, sin saber por qué. Tal vez fue un ruido suave, o solo el viento fresco colándose por la rendija. Lo primero que noté fue que la puerta del cuarto de Thomas estaba entreabierta, la luz apagada, la cama tendida con cuidado, y sobre la almohada un papel doblado. Entré y lo abrí.
Solo una línea, escrita con la letra que había practicado tantas tardes en la mesa. No quiero ser una carga. Nada más, sin nombre, sin despedida, como si su existencia, desde siempre, hubiera estado hecha de impermanencia. Salí casi sin abrigo, solo con el bolso, las llaves y algo que no pensé que llevaría. El pañuelo bordado con el nombre George, el mismo que guardé desde su funeral, sin moverlo del cajón. Manejé por las calles del vecindario, el café donde solía sentarse, la esquina donde lo vi por primera vez, la iglesia St. Agnes. Nada, solo faroles y sombras confusas en la noche. Me detuve en la parada de autobús más cercana, donde salía el primer bus fuera de Phoenix a las 3:15 de la mañana. No había nadie en los asientos, solo un hombre de pie detrás del refugio. Me acerqué. Era Thomas, con las manos en los bolsillos de su abrigo viejo. Su mirada no mostraba sorpresa, como si ya supiera que yo vendría. Perdón, dijo en un susurro. Pensé que debía irme antes de causar más problemas. Me acerqué lentamente. Le extendí el pañuelo. George siempre llevaba esto cuando viajaba, y hoy creo que tú lo necesitas. Thomas lo tomó, lo miró largamente, y dijo, con una voz apenas un soplo: nadie me había dado nunca algo, con el nombre de una familia. Le tomé la mano. No eres una carga, pero si te vas, me harás perder lo que queda de George, por segunda vez. Él me miró, sus ojos estaban rojos. Entonces, ¿puedo quedarme? Asentí. No como invitado, sino como alguien a quien he esperado toda una vida por conocer. Nos sentamos juntos en la banca de la parada, hasta que amaneció. No hablamos mucho, solo dejamos que el tiempo lavara el silencio. Cuando salió el sol, Thomas miró hacia el este, hacia donde la luz se esparcía sobre el desierto, y susurró. Él me llamó, de regreso a casa. Siempre he creído que los recuerdos no viven en las fotos. Viven en el olor a madera vieja, en el crujir de las escaleras y en esa luz extraña que entra por las cortinas delgadas, ya lavadas demasiadas veces. La casa de mi suegra, o mejor dicho, donde creció George, había estado abandonada más de 10 años. Después de que Judith falleció, nadie volvió. George solía decir: no la vendas, no estoy listo para ver ese lugar desaparecer. Pero tampoco regresó jamás, ni una vez. Y ahora, Thomas y yo estábamos frente a esa puerta de madera descolorida. La cerradura oxidada aún en mi mano. La había guardado como un recuerdo. Nunca imaginé que la usaría para abrir un recuerdo que jamás se cerró. ¿Estás seguro?, le pregunté a Thomas. Asintió. He estado del otro lado de esta puerta demasiado tiempo. Metí la llave. La cerradura chirrió, como quejándose por haber sido despertada. La puerta se abrió con un crujido largo. Adentro, polvo, olor a papel húmedo y un tiempo que nunca se nombró. Entramos. Todo estaba como antes. El sofá viejo, la alfombra levantada en una esquina, la lámpara de mesa cubierta con un pañuelo blanco. Me acerqué a la escalera, donde George solía cargar a Rachel porque le daba miedo la altura. Thomas se detuvo frente a la pared frente a la cocina, donde había un dibujo de girasoles. George lo pintó cuando tenía 12, después de leer un libro infantil. Esto... Thomas tocó el borde. Estaba a su lado cuando lo pintó. Me giré hacia él. ¿Lo recuerdas? Asintió. No con claridad, pero hubo una tarde muy tranquila. Él me preguntó: ¿crees que este color está bien? Yo le dije: un poco pálido. Se molestó, luego nos reímos como tontos. Sonreí. Ese era George. Se enojaba por lo más mínimo, y luego se reía de eso. Thomas tocó alrededor del marco, luego se detuvo. Aquí. Se siente hueco. Me acerqué. Golpeó suavemente. El sonido era diferente. Quitamos el cuadro con cuidado. Detrás había una pequeña madera cuadrada que se podía deslizar. Thomas la empujó, y apareció una caja fuerte de acero. Retrocedí, sorprendida. No sabía que eso existía. Thomas me miró. ¿La clave?, pensé. La fecha de nacimiento de George, la boda, el código postal. Intenté 100.252, el cumpleaños de George. Un leve clic. La tapa se abrió. Adentro había un sobre grueso, sin destinatario, solo una frase escrita a mano en la esquina. Nunca enviado. Mis manos temblaban al tomarlo. Thomas se quedó en silencio. ¿Quieres?
¿Leerlo sola? Preguntó. Lo miré. Luego negué con la cabeza. Number, si tú eres la razón por la que existe esta carta, entonces también tienes derecho a oírla. Abrí el sobre. Dentro había 3 hojas dobladas, la tinta algo corrida, quizás por el tiempo o por las manos temblorosas de quien escribió. Respiré hondo. Es la letra de George, dije. Sin duda. Thomas se sentó. Abrí la carta. La primera línea hizo que mi corazón latiera más lento. Thomas, si estás vivo y algún día lees esto... Sostuve la carta con ambas manos, con fuerza, como si pudiera desvanecerse si la soltaba. Thomas, frente a mí, no apartaba la mirada. Abrí las hojas, amarillentas, con la tinta azul oscuro del bolígrafo Parker que George siempre guardaba en su cajón. Empecé a leer. Thomas, si estás vivo y algún día lees esto, entonces quizás yo no tuve el valor para buscarte en vida. Y lo siento por eso. Crecí con una sensación de vacío que no podía explicar. Mamá decía que habías muerto al nacer, pero algo en mí nunca lo creyó del todo. Soñaba con 2 niños corriendo en el jardín. Uno era yo, el otro se parecía a mí, pero no era yo. Cuando le pregunté a mamá, lo negó. Dijo que era mi imaginación. Pero, ¿qué clase de imaginación persiste tantos años? Una vez, cuando tenía 23, encontré un papel viejo en los archivos médicos de mamá. Una copia del acta de nacimiento gemelar. Tu nombre estaba ahí, Thomas, pero no había acta de defunción. Lo escondí, lo quemé, porque tenía miedo. Miedo de que, si tú realmente existías, entonces toda mi vida sería una traición, porque a mí me eligieron, y a ti no. Me detuve. La habitación estaba completamente en silencio. Thomas no dijo nada, solo se quedó sentado, los ojos abiertos pero hundidos. Un silencio que no era de sorpresa, sino de confirmación, como si hubiera tocado al fin aquello que siempre sospechó. Continué. No sé dónde estás, no sé si estás vivo, si estás bien, si eres feliz, pero si alguna vez viste a un hombre que te miraba por mucho tiempo en la parada del autobús o en la librería cerca de la iglesia en Santa Fe, podría haber sido yo. Te busqué. Pero cada vez que me acercaba, me alejaba. No por falta de amor, sino por vergüenza. Tenía miedo de verte y ver en tus ojos una pregunta que no podría responder. ¿Por qué no te quedaste conmigo? Si lees esta carta, significa que alguien te mantuvo con vida y has vivido una vida que yo no pude ver. Pero quiero que sepas, nunca te olvidé, ni en sueños, ni cuando llamaba a Andrew mi hijo. A veces oía en su voz un eco antiguo. Tal vez eras tú. Tú no eres la parte que murió. Eres la parte que no tuve el coraje de buscar. Y lo siento, desde lo más profundo de mí. Me detuve, la vista borrosa, no por dolor, sino por una emoción que iba más allá del sufrimiento, liberación. Thomas apoyó las manos en la mesa, bajó la cabeza. Él lo sabía, dijo. Él lo sabía, y aún así me amó. Asentí, con un amor que se reprimió toda la vida. El sonido de la puerta abriéndose detrás de mí me sobresaltó. Andrew. Se detuvo allí, con los ojos fijos en mí y luego en Thomas. Los brazos colgaban relajados. No llevaba chaqueta, ni nada consigo. Yo no pensaba entrar, dijo Andrew con voz áspera. Pero cuando escuché leer a mamá, yo... Apreté la carta. Andrew avanzó despacio. ¿Papá lo sabía? Preguntó. Papá lo supo y no se lo dijo a nadie. Asentí. Tu padre lo supo, pero no estaba seguro, y no tuvo el valor. Andrew tomó una silla, se sentó, bajó la cabeza, todo su cuerpo se encogió. Siempre pensé que te conocía, dijo. Ahora ya no sé nada. Puse mi mano sobre su hombro. Conocer a alguien no siempre significa saberlo todo, significa aceptar lo que aún no hemos visto. Andrew no alzó la vista, pero rozó suavemente la mía con su mano. En ese momento supe. Podíamos seguir escribiendo la historia, no con reproches, sino enfrentando lo que no se dijo. Andrew permaneció en silencio junto a la vieja mesa de la cocina. La carta de George, su padre, reposaba frente a él, desplegada como una confesión tardía. La luz de la tarde se colaba por las cortinas polvorientas, iluminando el contorno de su rostro. Vi claramente un hombre enfrentando una verdad que no podía controlar. Releyó la primera página, lentamente,
línea por línea. No preguntó, no reprochó. Cuando llegó a la última frase, la disculpa más sincera que George escribió, se detuvo. No eres la parte que murió, eres la parte que no tuve el coraje de buscar. Andrew dobló la carta con sumo cuidado, como si tocarla demasiado rompería algo del pasado. Entonces papá lo sabía, murmuró, y siguió viviendo como si nada hubiera pasado. Me senté junto a él, no como si nada, sino llevando algo que no podía decir. No entiendo por qué lo ocultó. Andrew negó con la cabeza. Papá siempre nos enseñó a enfrentar la verdad, sin huir, sin rodeos, y justo él, por eso lo ocultó. Lo interrumpí, porque sabía que, si hablaba, todo se quebraría, y no supo por dónde empezar a reconstruirlo. Andrew me observó. ¿Y tú? Si fueras tú, mamá, ¿lo dirías? Lo pensé un momento, luego asentí. Tal vez lo haría, pero no soy George. No crecí en una familia donde uno de los hijos fue escondido. No viví con la carga de haber sido el sobreviviente. ¿Culpa del superviviente? Andrew murmuró. Esa culpa de ser elegido mientras otro no lo fue. Exacto, respondí. Andrew se puso de pie, salió al patio trasero. Lo seguí. Thomas regaba una nueva planta de flores. Al escuchar nuestros pasos, levantó la vista, sin apartarse, sin confundirse. Andrew se detuvo a unos metros. Lo miró. No sé cómo dirigirme a usted, dijo. Thomas dejó la regadera. No tienes que dirigirte a mí de ninguna forma. Pero quiero hacerlo. Andrew confesó por primera vez. Solo no sé cómo empezar. Comienza con yo y lo demás fluirá, respondió Thomas. Quedaron en silencio. Vi en los ojos de mi hijo algo más que duda. Dolor. Dolor por descubrir que su padre vivió toda una vida con una miseria que él desconocía. Y ahora, él debía aprender a perdonar a alguien que ya no puede explicarse. No sé si seré capaz de perdonarlo, dijo Andrew. Pero no quiero vivir como papá, con temor, en silencio, solo. Thomas se acercó y sacó del bolsillo el pañuelo bordado con el nombre George que yo le di. Tu padre me dejó esto, pero creo que quien debe guardarlo eres tú. Andrew lo recibió, callado, pero sus dedos temblaban, y supe. El perdón no ocurre en un instante, es un camino, y comienza cuando decidimos quedarnos. El sábado al atardecer regresamos al cementerio Fairlawn. El cielo estaba cubierto por una luz gris tenue, como si la tierra también se inclinara ante lo que estaba por revelarse. Llevaba 3 cosas: la carta de George, un ramo de lavanda recién cortada y una silla plegable. Thomas caminaba a mi lado con un sombrero de paja antiguo que dijo haber encontrado en el cobertizo al limpiar. Andrew y Rachel iban detrás, sin traer nada, pero sus pasos impulsaban el latido de sus corazones. Paramos frente a la tumba de George. La losa de granito estaba como siempre, pero el ambiente ya no era frío. Desplegué la silla y me senté. Abrí la carta, no para reinterpretarla, sino para leerla en voz alta, para todos los que estaban aquí, y para el que ya no podía escucharnos, aunque su presencia se sentía en cada rincón del recuerdo. Empecé desde al principio, sin cambiar nada. Thomas permaneció en silencio a mi lado. Cuando leí la parte donde George dice que me vio de lejos, pero se alejó, apretó su mano sobre su vientre. Andrew se sentó junto a mí en silencio. Rachel apoyó su mano sobre mi hombro y asintió suavemente, como diciéndome que siguiera. Al llegar a las últimas palabras, te lo lamento, desde lo más profundo de mí. Desdoblé la carta, cerré los ojos, no se dijo nada. No era necesario. Guardé la carta dentro de una pequeña caja de madera y la enterramos junto a la raíz de una lavanda que ya crecía al borde de la tumba. Thomas cubrió la tierra con sus manos. Andrew colocó una piedrita como señal. Rachel deslizó un botón antiguo, el que George había cosido en el abrigo de invierno, sobre la tapa de la caja antes de taparla. No hubo lágrimas, solo el murmullo del viento y una paz profunda. De regreso al auto, Thomas me miró. No sé si George me perdonaría por haberme quedado, dijo con voz baja. Le respondí sin dudar. No necesita perdón. Nadie es culpable de haber sido dejado atrás. Y creo que si George estuviera hoy aquí, sonreiría, porque ya no tendría que guardar el secreto solo. Y agregué casi en un susurro. Estamos reescribiendo el capítulo que George no pudo completar. Estaba regando las macetas de geranios rojos en el porche cuando sonó el teléfono fijo. Qué raro.
A esta hora nadie suele llamar. Rachel siempre manda mensajes. Andrew usa mi celular personal. Thomas estaba en el patio trasero, limpiando con calma el marco de una vieja ventana, una actividad que él mismo llama meditación manual. Me sequé las manos y entré. Levanté el auricular. ¿La señora Margaret Whitmore?, dijo una voz masculina, suave pero clara. Sí, soy yo, respondí. Soy el abogado James Carter, de la firma Stewart y Blake. Representamos al señor George Whitmore, su difunto esposo. Me aferré al respaldo de la silla. Sí, ¿de qué se trata? Acabamos de concluir una revisión de activos no adjudicados según las nuevas normativas sobre casos con vínculos familiares adicionales. Durante esa revisión, notamos que su nombre aparecía en la declaración inicial de herencia, pero luego fue reemplazado por el apartado. Pendiente de confirmación de parentesco consanguíneo. Fruncí el ceño. Nunca escuché nada al respecto. Es comprensible. Ese bien fue separado por el señor Whitmore, fuera del testamento público. Quizás por eso usted no lo sabía. Pero ahora, con los resultados recientes de ADN, hemos recibido una copia del análisis entre el señor Thomas Whitmore y George. Sentí que el corazón se me detenía por un segundo. Entonces, ¿usted quiere decir que el señor Thomas podría tener derecho legítimo a esos activos, siempre que usted proporcione algunos documentos que confirmen el vínculo o que él mismo reconozca oficialmente su parentesco? Miré por la ventana. Thomas seguía limpiando el marco de la ventana, su espalda ligeramente encorvada, como la de un hombre que alguna vez perdió su identidad y ahora lentamente la está recuperando. ¿Qué tipo de activos son?, pregunté. Un terreno en la zona de Flagstaff y una cuenta de inversión independiente valorada en más de $460,000, sin heredero designado desde la muerte del señor Whitmore. Apreté con más fuerza el teléfono. No tomaremos ninguna acción sin su firma, añadió el abogado Carter. Usted sigue siendo la esposa legal y la única persona autorizada por George antes de su fallecimiento. Pero ahora, Thomas, es un caso legalmente válido. Colgué después de anotar la información. 15 minutos después, mientras seguía absorta frente al gabinete de la cocina, Andrew llegó. Entró sin avisar. No tuve que preguntar por qué. Sus ojos lo decían todo. Ya me enteré, dijo. Clara me llamó. No respondí. Solo rellené la tetera con más agua. No sé cómo me siento, continuó Andrew con voz lenta. Solo sé que George era mi padre. Yo soy su hijo. Y ese hombre miró por la ventana hacia donde Thomas seguía inclinado sobre el vidrio. Ese hombre apenas apareció hace unas semanas. Me giré hacia él. Nadie te está quitando nada, Andrew. Y eso, la tierra, el dinero, fue algo que George nunca se atrevió a poner a su nombre. Por miedo. Miedo a enfrentar el pasado. Pero ese pasado ya está aquí, y no necesita ser castigado. No quiero perder, dijo Andrew. No el dinero, mi lugar. Me acerqué y puse mi mano sobre la suya. No estás perdiendo tu lugar, pero si crees que compartir es lo mismo que ser reemplazado, estás repitiendo el camino que más hizo sufrir a tu padre en vida, intentar retenerlo todo para sí y morir en silencio. Andrew retiró la mano. Necesito pensar, dijo. No lo detuve. Ya habíamos aprendido a soltar, y ahora yo tenía que aprender a dejar que alguien volviera por su propia voluntad. Preparé 2 tazas de té y salí al patio trasero. Thomas seguía podando los arbustos de lavanda, ahora lo bastante grandes como para desprender aroma con cada soplo de viento. ¿Un descanso?, le pregunté, dejando la bandeja sobre la mesa de madera del jardín. Él levantó la vista y sonrió suavemente. Creo que ellas también necesitan uno. Nos sentamos. Le pasé su taza de té mientras removía el azúcar en la mía, un gesto para ganar tiempo para encontrar las palabras adecuadas. Recibí una llamada esta mañana, comencé, del antiguo bufete de abogados de George. Thomas inclinó la cabeza, atento. Descubrieron un activo privado que George dejó sin destinatario definido, una pequeña propiedad y una cuenta de inversión en Flagstaff. En aquel entonces no puso nombre, solo pendiente de confirmación. Ahora, con los resultados de ADN, creen que usted podría ser heredero legítimo. Dije con total claridad, sin excesos emocionales, solo la verdad. Thomas dejó la taza, encorvándose apenas, mostrando una defensa natural. No quiero nada, respondió de inmediato. Ya recibí más de lo que jamás me atreví a soñar. Un nombre, un recuerdo, una familia. Eso basta. Pero esto no es cuestión de querer o no, continué, sin apartar la vista. Es lo que George dejó. Una forma, aunque no lo expresó en vida, de reconocerlo, de pedir perdón. ¿Y si no fue su intención?, replicó Thomas. Quizás solo separó eso para asegurarlo, sin pensarlo en mí. ¿No lo ves?
Apreté los labios. Si George no pensaba en ti, ¿por qué no puso el nombre de otra persona? Ni el mío, ni el de Andrew, ni de Rachel. ¿Por qué mantuvo pendiente durante años? Silencio. No tuvo valor para buscarte vivo, pero sobreviviste. ¿Y ahora, negarse sería desaparecer otra vez? Thomas me miró largamente. Sus ojos no expresaban pesar, sino el de alguien que teme tener que demostrar su propio valor una vez más. No sé cómo aceptar esto sin sentirme codicioso. No lo veas como riqueza, respondí. Véalo como la oportunidad de cerrar un capítulo que nunca se escribió. Una brisa suave movió la lavanda como susurros de palabras olvidadas. Tomás asintió finalmente con lentitud. Si tú estás a mi lado, entonces firmaré. Tomé su mano. Yo no me iré. Llegamos al bufete Stewart y Blake un lunes sin viento. Tomás vestía una camisa blanca y un chaleco gris, el atuendo que elegí para él, igual a como lo hice con George en reuniones clave. El abogado Carter le entregó un expediente. La propiedad en Flagstaff, la cuenta de inversión, todo sellado a la espera de quien heredara legítimamente. Puede revisarlo con calma, le dijo, mientras sus lentes reflejaban la luz. Thomas asintió y comenzó a hojearlo. Yo me senté junto a él, la mano descansando en la mesa. Cada página volteada era un suspiro cargado. No por el dinero, sino porque estaba ayudando a alguien a recuperar lo que debió ser suyo desde hace mucho. La puerta se abrió. Era Andrew. Iba con abrigo oscuro, las manos vacías, pero con una mirada que llevaba más peso que cualquier maleta. Incertidumbre. Perdón, tengo una reunión. Se disculpó con Carter. Mamá no me había dicho que hoy íbamos a firmar. Asentí suavemente. Quizá pensé que no querrías venir. Andrew se acercó al costado, me miró, luego dirigió la mirada a Thomas. ¿Realmente quieres aceptar esto? Su voz era calmada, pero cargada de dolor. Thomas dejó el bolígrafo. No acepto nada. Solo estoy recuperando lo que nunca fue nombrado. ¿Y yo? Preguntó Andrew. ¿Y mi lugar? ¿Nunca pensaste cómo se siente ver a un hombre que apareció hace semanas firmar la herencia de papá? Me levanté, le hablé directamente al corazón. Andrew, esto no es por él, esto es por George, por tu padre, que no se atrevió a nombrarlo, y yo solo estoy ayudando a hacer lo que él no pudo. Pero, papá no lo hizo por algo, exclamó casi fuera de sí. Quizá no confiaba o no quería. ¿No crees que estás reabriendo lo que papá decidió cerrar? Me acerqué. ¿Crees que papá no lo amó? ¿Por qué dejó activos sin firmar? ¿Por qué escribió cartas que nunca envió, cavó memorias en las paredes o jamás permitió que vendiéramos la vieja casa? Andrew cerró el puño. Entonces, ¿qué soy yo en todo esto? Eres mi hijo, respondí palabra por palabra. No te reemplaza nadie. Pero Tomás no reemplaza. Él completa lo que estaba faltando en un cuadro antiguo. Tú eres la última pincelada, la más brillante. Nadie puede borrarte de eso. Silencio. La tensión seguía ahí, intacta. Entonces Tomás dio un paso adelante con voz baja. Si por culpa mía pierdes a tu hijo, no firmo nada. Andrew giró hacia él. ¿Crees que quiero escuchar eso? No, respondió Tomás. Solo quiero que sepas que no vine a quitar nada. Vine a unir, no a dividir. Andrew lo observó en silencio. Luego exhaló. Sigo sintiéndome raro, confesó. Aún no entiendo por qué lo pones justo en medio, pero si tú dices que sigo siendo tu hijo, dije y susurré, no necesitas un sí. Nunca dejé de ser tu madre. Se quedó quieto unos segundos. Luego asintió. Entonces, firma, que esto termine. Tomás alzó la vista y me sonrió. Yo asentí. Firmó. En aquella sala de roble, sin aplausos ni música, solo el sonido del bolígrafo sobre el papel, el reconocimiento final de que la familia no es algo que dividimos, sino algo que nos atrevemos a recuperar, aunque esté incompleto. Una semana después recibí un paquete por correo urgente del bufete. No eran más documentos ni facturas, sino el contrato legal de la herencia en Flagstaff. El nombre de Thomas Whitmore estaba impreso con claridad debajo de heredero legítimo. Lo sostuve largo rato entre las manos, no por su valor material, sino porque desde ese instante nadie podría negar. Thomas fue, es y será parte de George. Esa noche, en el porche, Thomas y yo nos sentamos juntos. Él tomó un cacao caliente y contempló las sombras de los árboles a lo lejos. He estado pensando toda la semana, dijo él, sobre esa propiedad, sobre el dinero. Me quedé en silencio, esperé. Hay un refugio pequeño al sur de Phoenix, continuó. Fui ayer, no es un lugar grande,
pero cuidan a niños abandonados, como yo lo fui. Están escasos de recursos. El edificio principal se filtra cuando llueve. Lo miré, y él asintió. Quiero donar la propiedad y la mayor parte del dinero para ellos, que la nueva ala se llame Casa George. No por agradecimiento a George, sino porque no creo que ningún niño merezca haber sido el elegido para quedarse mientras otro se quedó fuera. No pude responder. La garganta me cerró por una emoción que no podía nombrar. Y usted, continuó, sigue siendo mi tutora legal si llego a necesitarla. No soy bueno con papeles. Reí involuntariamente, sin poder contener las lágrimas. Yo me ocuparé de los papeles, respondí, y de la promesa de no dejarlo solo jamás. Unos días después, fuimos juntos a formalizar la donación. Andrew no asistió, pero envió un mensaje. Haz algo bueno, iré a verlo luego por mí mismo. 2 semanas más tarde, colocaron una pequeña placa junto a la vieja entrada de madera del refugio. George House, un lugar donde nadie queda fuera. Margaret Whitmore, Thomas Whitmore y Andrew, quien llegó en silencio ese sábado por la mañana, se quedó de pie observando a distancia, pero no se marchó. Levanté la mirada hacia el cielo despejado. No sabía si George estaba en algún lugar o si podía ver lo que pasaba aquí abajo. Pero sabía esto. Al final, lo que George dejó no fue dinero, ni tierras, ni cartas. Fue la oportunidad para que los que quedábamos eligiéramos reescribir un final digno. Limpiaba la buhardilla en una tarde de otoño incipiente. Thomas estaba sentado en el porche escribiendo poemas a mano, y Andrew se había marchado tras una mañana larga, silenciosa pero en paz. No buscaba nada, solo liberarme de lo que el tiempo ya no podía sostener. Y entonces, en un rincón lleno de polvo, lo encontré. Una cajita envuelta en papel plata, cubierta por polvo, y con una dedicatoria en la caligrafía que reconocí al instante, para cuando estés lista. G. Esa letra era la suya. Aunque mi vista fallara, mi corazón la reconoció. Me senté con cuidado, desenvolví el paquete como abriendo un recuerdo, y dentro hallé un pañuelo de seda azul oscuro, el mismo color que llevé en nuestra primera cita, y una tarjeta doblada por la mitad. Solo una línea decía: sé que no te quedarás en Phoenix para siempre, pero si te vas, lleva contigo lo más bello de nosotros. Apoyé mi mano sobre esas palabras. Todo se detuvo adentro. A la mañana siguiente compré un boleto de tren. No le dije a nadie a dónde iba. Dejé en la mesa de la cocina un papel. No se preocupen, solo voy a caminar un rato dentro de mi propio mundo. Solo llevé 3 cosas: el pañuelo, una foto de George sonriendo bajo el sol y un corazón ligero, al fin. En el tren me senté junto a la ventana. El viento jugaba con mi cabello. La luz dibujaba de nuevo las facciones que temía haber perdido. Y entendí esto. El último viaje no fue para alejarme de alguien, sino para regresar a mí misma. Siempre creí que el perdón era algo que ofrecíamos a otros, pero ahora sé que es un regalo que nos damos a nosotros mismos, para liberarnos del pasado y para que el corazón se aligere y pueda avanzar. Si estás llevando algo que aún no te has atrevido a enfrentar, espero que esta historia te recuerde que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, ya sea con otros o contigo mismo. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si algo de esta historia te tocó, entonces probablemente estamos conectados de algún modo. Y si quieres escuchar más relatos como este, de una madre olvidada en su propia casa, una carta escondida por décadas, los secretos que emergen o incluso tu propia travesía, déjame un comentario. Nos encantaría escucharte. No olvides suscribirte al canal Ella Historias Margaret para seguir explorando historias de sanación, pasos suaves, recuerdos que creíamos perdidos, emociones que nadie se animaba a nombrar. A veces, saber que alguien más ha sentido lo mismo basta para ya no sentirse solo. Aquí seguimos para ti, como un amigo al lado tuyo, en una tarde con viento. Y si decides compartir, nosotros escogemos prestar atención. Esta es una historia ficticia, sin intención de ofender ni señalar a nadie en particular. Ha sido creada con el único propósito de transmitir una lección significativa, y todos los nombres de los personajes son completamente ficticios.